¿Se acuerdan que nos quedamos en el video anterior con el cierre de la delegación diplomática de Chile en Bolivia y la orden de zarpe del blindado Cochrane hacia Antofagasta? Bueno, prepárense porque hoy entramos al territorio boliviano. Pero vayamos un par de días antes de la invasión hasta la bahía de Caldera, puerto de la orgullosa provincia de Copiapó. Al mediodía del miércoles 12 de febrero de 1879 llega el primer comandante en jefe de las primeras fuerzas expedicionarias chilenas en territorio extranjero durante la Guerra del Pacífico, el altivo coronel Emilio Sotomayor Baeza, director de la escuela militar que no alcanzó a ejercer ese cargo y con cierto carácter y genio que lo haría muy conocido por su temperamento impetuoso. De manera que debe haberse visto algo molesto en Caldera porque, a decir verdad, recién llegado recibió la orden de manos del capitán del Cochrane para ocupar Antofagasta, por lo que no contó con mucho tiempo para ajustar los últimos asuntos necesarios para la invasión, ya que a las 6 de la tarde tuvo que zarpar poniendo proa a la rada antofagastina con la flamante fuerza de operaciones sobre el litoral boliviano. Mientras, en esa Antofagasta todavía boliviana, el prefecto local, coronel Severino Zapata, aún seguía pensando en el remate de ese día que, sin proponérselo ni imaginarlo, coincidiría con la llegada de las tropas chilenas. Es que el proyectil político y económico lanzado el 1 de febrero desde el Palacio Quemado de La Paz rebotaba el día 11 en el Palacio de la Intendencia en Valparaíso para estallar el día 14 al centro de la prefectura, cuando decenas de comerciantes e industriales provenientes del Perú y Chile deambulaban por las calles y tabernas esperando la hora para licitar alguno de los bienes de la compañía salitrera que en principio estaba fijado para el mediodía de aquel viernes 14 de febrero de 1879. ¿Pero qué pasó realmente en el puerto ese día? ¿Quiénes estaban sobre las aguas del Océano Pacífico aquella mañana? ¿Y qué pasaría el resto del día y de los siguientes para chilenos y bolivianos? Soy Fabián Berríos Villalón y llegó el momento de prepararse un café o algo para beber, para saber y entretenerse con lo que pasó el día en que se abrieron las puertas para uno de los conflictos más extensos y cruentos de Sudamérica y del continente. Por supuesto, con antecedentes únicos que muy pocos conocen. Ahora comencemos con la operación militar que, en algunos pasos breves, relaté en el libro Cómo comenzó la Guerra del Pacífico, publicado en el 2023. Empezando por comentar lo más aburrido, esto es que la navegación del blindado Cochrane y la corbeta de guerra O'Higgins desde el atardecer del 12 de febrero, todo el 13 y la madrugada del 14, fue tan serena que no tiene ningún incidente para contar. Eso, hoy por hoy, sería un horrible fracaso periodístico. Y habían periodistas a bordo, entre paréntesis. Pero podemos decir algunos datos importantes, como que a bordo de ambas naves y en sus entrañas llevaban más de 500.000 de soldados listos para dar el paso inicial de la guerra internacional más importante en la historia de Chile, con, así lo consigna la crónica, 300 efectivos del Batallón Artillería de Marina, comandados por el sargento mayor José Ramón Vidaurre, y más de 100 efectivos del Regimiento de Artillería número 2 bajo el mando del capitán de esa arma, Ezequiel Fuentes. Escucharíamos hablar después, en el futuro vamos a escuchar hablar de Ezequiel Fuentes, es importante. Agregado a esto iban 4 antiguos cañones franceses de bronce calificados de montaña, o sea, desmontables y transportables, probablemente por mula, o lo más probable por mulas. 2 modernas ametralladoras Gatling, 500 fusiles Comblain, las Gatling entre paréntesis son estadounidenses, 500 fusiles Comblain de fabricación belga y todas las municiones que pudieran hacer falta, penetrando a la abrigada Bahía de Antofagasta alrededor de las 6 de la mañana del legendario viernes 14 de febrero de 1879. Si alguien no lo considera legendario, debería serlo. Es el punto inicial de la Guerra del Pacífico. Entran con el blindado Cochrane,
buque capital de la Escuadra Nacional comandado por el reputado capitán de navío Enrique Simpson, colocándose a babor, es decir, a la izquierda del blindado Gemelo y también buque capital de la Escuadra Blanco Encalada, gobernado por el otro afamado capitán de navío Juan Esteban López. En tanto, la corbeta de guerra O'Higgins, dirigida por el capitán de corbeta Jorge Mon, arriba poco después, tomando posición a estribor, o sea, al costado derecho del Cochrane. En esa situación, el capitán de navío López ordena el tradicional saludo de bienvenida de 10 o 12 cañonazos sin pólvora e inofensivo. Según el relato periodístico, no se llevó la cuenta exacta. O al menos ese periodista no llevó la cuenta exacta. Y por supuesto, una salva de rendición de honores. También correspondía a una salva de rendición de honores, puesto que a bordo del acorazado Cochrane navegaba el capitán más antiguo, y por tanto el que debía asumir la jefatura de la división naval, enarbolando en el palo mayor la distintiva insignia de mando. Por supuesto, las detonaciones despiertan y excitan la curiosidad de la población, en una ciudad que hasta ahí estaba dormida, la que se ve sacudida de su letargo matinal pasando del sobresalto momentáneo a la completa sorpresa para desembocar en franca satisfacción. En pocos minutos la noticia corre por las calles polvorientas y centenares de vecinos, buscando la mejor vista, brotan de los cuatro extremos corriendo a la costanera Colón, rebautizada Balmaceda hoy, o tiempo después rebautizada Balmaceda, y se aglomeran encima y alrededor de los muelles Fiscal y Melbourne Clark, y centenas suben a los techumbres de sus viviendas para no quitar ojo a las 3 naves surtas en la bahía. El regocijo es inmenso, considerando que en Antofagasta los residentes chilenos son mayoría, como ya lo hemos visto en videos anteriores, y en cada uno de los cuales, cada uno de estos habitantes, con el deseo de desalojar a las autoridades bolivianas para asumir de una vez el control nacional de la región, lo que era un anhelo nada disimulado y largamente acariciado. Al respecto de la euforia local, que pasó a nacional, el reconocidísimo e imprescindible historiador de la guerra Gonzalo Bulnes dirá, comillas, mientras las lanchas surcaban el mar entre el fondeadero y el muelle, la ciudad se cubrió de banderas chilenas de todas dimensiones y la población acompañó a la tropa vivándola hasta el cuartel que le sirvió de alojamiento. El país acogió la noticia con un entusiasmo ardiente. La actitud del gobierno fue celebrada en la prensa, en los corrillos, en los mitines. Cierre comillas. Poco después de una hora, más tarde del arribo de los buques, desde el costado del blindado Cochrane se desprende una lancha de doble bancada con unos pocos artilleros de marina, encabezados por el capitán José Manuel Borgoño Lastarria, acompañado de 6 remeros flameando la bandera nacional en la popa de la embarcación. El oficial, ayudante del comandante en jefe coronel Sotomayor, era el emisario que presentaría la nota de intimación al prefecto Zapata. Señor prefecto, decía, abro comillas, considerando el gobierno de Chile roto por parte de Bolivia el tratado de 1874, me ordena tomar posesión con las fuerzas de mi mando del territorio comprendido en el grado 23. A fin de evitar todo accidente desgraciado, espero que usted tomará todas las medidas necesarias para que nuestra posesión sea pacífica, contando usted con todas las garantías necesarias, como asimismo sus connacionales. Cierre de comillas. Entretengámonos con algunas locaciones. En el Consulado de Chile, ubicado al suroriente de la calle Lamar, ahora Arturo Prat, véanlo en el mapa, casi esquina con calle Caracoles, hoy Juan José Latorre, el cónsul Nicanor Centeno Uribe, viviendo la total sorpresa del que increíblemente ignoraba el acontecimiento, porque en realidad nadie se lo comunicó, se veía inundado por la intensa ansiedad de la situación, esperando el más que probable arribo de algún oficial que resultó ser al final el capitán Borgoño. Llegado más o menos a las 8 de la mañana, el ya nombrado Borgoño al muelle Melbourne Clark, muelle histórico todavía existente, donde es recibido por centenares o miles de habitantes chilenos entusiastas que en principio le abren paso en relativo silencio, agitando banderas nacionales, salidas de baúles o escondidas en rincones, a los que el capitán saluda llevando la mano al quepí para luego, cruzando entre la multitud,
dirigirse directo caminando las casi 5 cuadras hasta el consulado. De lo que no hay testimonios, pero que podemos imaginarlo vívidamente, es el tortuoso silencio entre los muchos inversionistas extranjeros, varios en representación de empresas europeas, llegados para el supuesto remate que supuestamente se realizaría a mediodía. A excepción del enviado de la compañía chilena de salitre, gerente general Evaristo Sublet, y del administrador George Hicks, avisado en la madrugada, estando asilado a bordo del Blanco Encalada, lo vimos en el video anterior, comunicado ya Hicks del avistamiento del Cochrane y los Higgins pronosticando la ocupación venidera. Todos los otros que estaban allí, en su ignorancia, ensayaban a entender qué pasaba, pues la situación no presentaba buen aspecto y desde luego no querían verse encerrados en el lugar inapropiado con aroma inminente peligro de una balacera. En todo caso, y sin mucho para especular, el capitán Borgoño, tras una brevísima conferencia con el sorprendido Centeno, se dirige a la prefectura, en la calle Santa Cruz, ahora capital Conde, a cuadra y media al oriente del consulado, en busca del coronel Zapata, al que no encuentra allí. ¿Dónde estaba el prefecto del litoral? En tanto, y mientras el capitán y mensajero oficial se proponía ubicar al prefecto para los trámites de rigor, en el acorazado Cochrane, desde las 7 de la mañana, el coronel Sotomayor imparte órdenes al sargento mayor José Manuel Vidaurre de la Artillería Marina para preparar el municionamiento y embarque en los botes de una compañía con 110 soldados, y las mismas órdenes para el capitán del regimiento de artillería número 2, Ezequiel Fuente, para preparar el complemento con 100 artilleros. En total, algo más de 200 efectivos para, según las instrucciones principales, ocupar el territorio boliviano del paralelo 23. Estando lista la tropa, entre las 8 y 8 y media de la mañana comenzó el traslado y desembarque de las fuerzas de ocupación al comando superior del coronel Sotomayor, acompañado por sus ayudantes Zenobio Molina y, reintegrado a la tropa, el capitán José Manuel Borgoño. Una vez alcanzado el muelle fiscal, el otro, el muelle fiscal es el que enfrenta directamente la calle Bolívar, y a cuya izquierda estaban las instalaciones principales de la compañía de salitre y ferrocarril, y a la derecha los pequeños edificios que albergaban la capitanía de puerto, la aduana, el resguardo y los almacenes fiscales. Ahí están. Los destacamentos descienden de los botes, o ascienden en realidad, y forman en orden de marcha para avanzar una cuadra hacia el oriente por la misma calle Bolívar, doblan por el tramo abierto y estrecho de la calle Washington y desembocan por la esquina norponiente de la plaza principal, hoy Plaza Colón, por la esquina en la que estaba entonces la naviera chilena Compañía Sudamericana de Vapores, avanzando hasta situarse frente al cuartel, guarnición de la policía y cárcel pública de la ciudad a un costado de la iglesia, ya enfrentando la posición de información de batalla, donde, conforme los informes, se encontraba apostada la fuerza militar boliviana compuesta por 40 gendarmes de policía, 76 dirá Vidaurre en su memoria de 1881, que al ver la llegada de la fuerza chilena optan por abandonar el edificio sin ser vistos, como confirmó el sargento mayor tras inspeccionar los edificios. Para los efectos, el cumplimiento de esa misión específica tardó algo así como la primera media hora de la invasión. Pero el que todavía no podía ser hallado ahora era el coronel Zapata, a quien el mayor Vidaurre, ya enterado y advertido que el coronel prefecto estaba asilado en el consulado del Perú, sale en su búsqueda encontrándolo, tal cual fuera informado en esa sede diplomática, entregándole la famosa nota de intimación demandando una respuesta inmediata que, sin embargo, Zapata trata de postergar solicitando un momento para la respuesta que tardaba en entregar, al punto que Vidaurre tuvo que exigirlo. Aún con alguna dilación, excusándose por la ausencia del comandante de armas boliviano y más pretextos de espera, termina por dar contestación y ordenar al subprefecto del departamento que estaba allí para la entrega de todos los pertrechos de guerra existentes, los respectivos cuarteles y demás edificios públicos. Y claro que hubo algunos incidentes, claro que sí. Algunos desórdenes
que grupos numerosos de chilenos alentaron y condujeron para cobrar venganza contra los policías bolivianos que habían incurrido, y de esto hay muchísimos testimonios, en abusos, y otro fuerte grupo atacando el consulado peruano, además para arrojar a la calle su escudo del frente, lo arrancaron, lo tiraron al frente y atacar la bandera. Que de alguna manera venía presagiando el sentimiento de rechazo que ya existía contra ese país, que con los días y la guerra se acentuaría. Al menos en esta ocasión se calmaron por la mediación de algunos individuos que, como el gerente Sublet, por ejemplo, emplazaron a la multitud para comprender, según sus palabras, que ya estaban en suelo chileno y que no tenía sentido ese tipo de manifestaciones. Y aun cuando el prefecto Zapata había respondido a la intimación de la fuerza de expedicionarios diciendo «solo podré salir a la fuerza», lo cierto es que a las 11:30 de esa mañana la ocupación estaba del todo concluida, sin el sonido de un solo balazo, y con la circulación de un oficial a la cabeza de 25 soldados recorriendo la población a tambor batiente, deteniéndose en algunas esquinas para que un sargento leyera en voz en cuella el comunicado donde se nombraba a Centeno como gobernador y por tanto la primera y máxima autoridad civil de la región. El prefecto Zapata, aparte de su protesta en la primera nota, agregarán una segunda nota de ese día, comilla, estando tomada esta plaza por las fuerzas de su mando y amotinado el populacho chileno, he creído conveniente que la fuerza de esta guarnición salga para cobija por tierra. Cierre comillas. Ese fue el último trámite administrativo de alguna autoridad boliviana, puesto que de ahí en adelante la disposición estratégica del gobierno de Chile se cumpliría conforme a lo establecido. Abro comillas. Tenemos ya definitivamente ocupado todo este departamento sin haber disparado un cartucho. Cierre comillas. Informará el comandante en jefe coronel Sotomayor el jueves 20 de febrero en la nota número 19 enviada al ministro de Guerra y Marina. Warhicks, nuestro conocido ya Warhicks, sería más elocuente sobre los resultados. En carta enviada a Bryce Miller en la oficina del Paraíso, dirá textualmente, ya abro comillas, parte de esta carta: todas las malditas autoridades bolivianas que habían impulsado durante este tiempo toda suerte de bribonadas se escondieron en la casa del cónsul peruano y ni un solo boliviano pudo verse en las calles. La justicia de Dios ha caído sobre ellos. No puede imaginar, diciéndoselo a Miller, la sensación de justicia que experimento en este momento, por cuanto ciertamente les odiaba con un odio casi fanático. Nuestra compañía ahora vale algo. Las acciones cuestan 200% o más. Chile debe establecer alguna tributación para cubrir sus gastos, que debería provenir de nosotros. Lo tiene bien merecido y su garantía bien vale un sacrificio de nuestra parte. No agregaré nada más por ahora, sino mi calurosa felicitación a nuestra compañía y un realmente sincero ¡viva por Chile! En los siguientes días, hasta el sábado 15 y martes 18, se procedió a reforzar las fuerzas militares para defender el litoral bajo control chileno. En la primera fecha, me refiero al día 15, creando los batallones locales denominados Antofagasta I y II. Algunos días después en Chile, fueron trasladándose en dirección a la nueva frontera del norte, un conjunto de tropas acantonadas en la anterior frontera, la de la llamada Araucanía, usando los trenes de las empresas estatales Ferrocarril del Sur, con la sigla FCS, que saliendo de Angol, la del sur, es decir, la última estación con 572 kilómetros de línea férrea, arribaban a la estación central de Santiago solo para trasladarse de inmediato y sin descanso a los trenes centrales del ferrocarril Santiago-Valparaíso bajo la sigla FCSB para recorrer otros 186 kilómetros en dirección al principal puerto del país y abordar los buques de transporte al Nuevo Norte, siendo el único método para aumentar así el contingente que se apostaría en la ciudad de Antofagasta, convirtiéndola paulatinamente en una gran ciudad campamento. De este modo,
Si al 18 de febrero, nótese, si al 18 de febrero las unidades de líneas constaban de unos 490 efectivos desde el comandante en jefe hasta el último hombre, para el 1 de marzo, menos de una quincena después, esa cifra era encumbrada a un total provisorio de más o menos 2.000 hombres, sin considerar la fuerza cívica. Acotemos que, en esos años, las unidades de línea correspondían a los cuerpos militares de la fuerza regular del ejército, en tanto que las unidades cívicas eran los cuerpos de paisanos enrolados y después movilizados para el servicio de la guerra. De hecho, en la segunda fecha mencionada, la del 18, el primer embarque de un cuerpo de infantería de línea trasladado en ferrocarriles desde los confines del sur para integrarse a la Fuerza Expedicionaria del Norte será el Batallón Segundo de Línea, que haría parte activa en todas las campañas de la Guerra del Pacífico. Ese martes, a la 1:30 de la tarde, 3 compañías de ese batallón, encabezadas por el jefe de la unidad, teniente coronel Eleuterio Ramírez, desfilaron desde el cuartel de Cerro Barón hasta el muelle de la Bolsa para abordar el buque vapor Rímac en 4 lanchas que iban y venían mientras eran rodeados por miles de personas que repletaban el atracadero. Entre los personajes asistentes a ese acontecimiento que a posterior, durante los años de guerra, perdería pompa y se transformaría en algo habitual, pero siendo ese el primero, tuvo la presencia destacada del ministro de Guerra y Marina, coronel Cornelio Saavedra, y del intendente de Valparaíso y comandante general de Marina, Eulogio Altamirano, un destacado civil que tenía ambos cargos, y que acompañaron en la misma barcaza al comandante Ramírez cuando se trasladó al transporte naval que zarparía el día siguiente. 5 días después, el domingo 23, el segundo de línea arriba a la bahía de Antofagasta. Mientras vemos esa movilización de tropas de línea y cívicas al norte, al otro lado del telón, en La Paz, y cuando Nolasco Videla ya estaba en posesión de sus pasaportes haciendo los trámites para abandonar la capital boliviana, el embajador peruano José Luis Quiñones informaba, en oficio reservado a Manuel Irigoyen Arias, ministro de Relaciones Exteriores del Perú, que el ex ministro de Relaciones Exteriores boliviano Serapio Reyes Ortiz, hemos escuchado hablar de él en otros videos, estaría en Lima el 16 de febrero en misión confidencial con el cargo de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario para demandar la aplicación del Tratado de Alianza firmado el 6 de febrero de 1873 por ambos países. Sabemos que para mediados de febrero ya se advertía la factible injerencia peruana en favor de Bolivia, pero en Chile, más por desconfianza, sospecha y algunas conjeturas rebrotadas al calor de antiguas noticias sobre el acuerdo peruano, antes de que hubiera en realidad la presencia de datos irrefutables. De manera que tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas, en principio y por meses, se concentraron en la noción táctica de la defensa, orientándose solo a solidificar sus posiciones en el litoral ocupado ante la eventualidad de una arremetida militar altiplano. Pronto vendría el primer combate de la guerra en Calama. ¿Será interesante para ustedes? Anótenmelo en los comentarios. Aunque tengo alguna sorpresa de historia igual para el futuro. Si te ha gustado el video, por favor dale pulgar arriba. Suscríbete. Otra insistencia. La suscripción es fundamental. Y dale la campanita para que recibas más videos como este. Deja tu comentario abajo para dar tu opinión o para proponerme temas. Y compártelo, por supuesto, con tus redes sociales, con tus amigos, con grupos interesados, etc. Mis agradecimientos a quienes ven mis videos y que se están suscribiendo al canal. Lento, pero vamos. Gracias a ellos se hace posible la existencia de nosotros, donde lo que pretendemos es difundir la historia a diestra y siniestra, todos sus fundamentos verídicos y sobre todo combatir alguna leyenda. Saludos fraternales y hasta el próximo encuentro.